Imagina una tormenta tan brutal que derriba árboles centenarios, corta la electricidad de ciudades enteras y reduce tu moderna casa a escombros. Ahora mira esto, 7 secretos de construcción probados en batalla que nuestros ancestros usaban para crear refugios indestructibles. El número 3 te dejará boquiabierto. Método número 1. Construcción de Marco Crux, la fortaleza flexible. Cuando construimos hoy, buscamos una resistencia rígida. Los constructores medievales entendieron algo más profundo, el poder de la flexibilidad controlada. El marco cruciforme no era solo una técnica de construcción, fue un replanteamiento completo de cómo las estructuras responden al viento y al clima. Utilizando maderas curvas macizas extraídas de árboles especialmente seleccionados, estos marcos creaban un arco ininterrumpido desde el suelo hasta el pico del techo. A diferencia de la construcción moderna con postes y vigas, con sus numerosas juntas y puntos de conexión, el marco cruciforme distribuía la fuerza a lo largo de curvas continuas. Durante tormentas violentas, estas estructuras se flexionaban ligeramente, absorbiendo y dispersando la energía eólica en lugar de resistirla. El edificio literalmente se movía con la tormenta en lugar de luchar contra ella. Algunos marcos Crux fueron diseñados para permitir hasta 10 centímetros de movimiento durante vientos extremos sin comprometer la integridad estructural. El genio estuvo en la selección de los materiales. No se utilizaba cualquier árbol, se buscaban robles y olmos de curvatura natural que habían crecido en condiciones específicas. La veta de estas maderas seguía la curva, creando una resistencia natural que no podía reproducirse cortando madera recta en formas curvas. Algunos constructores incluso identificaban árboles prometedores décadas antes de la cosecha y los entrenaban gradualmente para que crecieran en la curva deseada. Los marcos cruciformes más sofisticados incorporaban diferentes tipos de madera para distintas funciones: maderas flexibles donde se necesitaba movimiento, maderas duras densas donde se requería estabilidad. El resultado fue una estructura que podía doblarse sin romperse a pesar de siglos de tormentas. Lo que hace que esta técnica sea notable no es solo que funcionara hace 800 años, sino que muchos de estos edificios todavía siguen en pie hoy en día. Han sobrevivido a cientos de huracanes y tormentas de viento que han destruido estructuras más nuevas a su alrededor. Para los propietarios modernos que reemplazan techos cada 20 o 30 años por daños causados por tormentas, este enfoque medieval ofrece una lección poderosa: estructuras diseñadas para trabajar con la naturaleza, no para resistirse a ella. Método número 2. Integración del césped. Armadura viviente contra los elementos. Los edificios actuales luchan contra la naturaleza con barreras sintéticas. Los constructores medievales crearon algo mucho más ingenioso: refugios que utilizaban materiales vivos como escudo. La integración del césped no consistía simplemente en colocar pasto en un techo. Era un sistema multicapa que transformaba techos ordinarios en estructuras fortificadas contra los elementos. Todo comenzaba con una base impermeable de corteza de abedul o pizarra. Encima se colocaba una mezcla específica de tierra, arcilla y plantas seleccionadas por sus raíces densas y capacidad para gestionar el agua. Estas no eran plantas decorativas, su función era estructural y protectora. A diferencia de los techos verdes modernos que requieren riego y mantenimiento, los sistemas de césped medievales eran ecosistemas autorreguladores. Las raíces mantenían la cohesión del sistema incluso durante vientos fuertes. Durante el invierno, la capa de tierra se congelaba, creando una barrera aislante. En verano, absorbía la radiación solar y mantenía la casa fresca. Las versiones más avanzadas incluso incluían hierbas y musgos que repelían insectos y evitaban la putrefacción de la madera subyacente. En Escandinavia, algunas especies de plantas eran seleccionadas porque cambiaban de color cuando necesitaban mantenimiento, actuando como un sistema de alerta temprana. Lo más asombroso era la longevidad. Estos techos vivos podían durar décadas con un mantenimiento mínimo y, a diferencia de los materiales modernos que se degradan, se volvían más fuertes con el tiempo. Creaban su propia defensa natural, mejorando temporada tras temporada. Para quienes hoy en día gastan miles en reemplazar tejas dañadas, esta solución medieval ofrece algo radicalmente diferente: protección regenerativa que se fortalece con el tiempo. Método número 3. Wattle y Daub. El absorbedor de impactos flexible. Antes de los paneles de yeso, del aislamiento de fibra de vidrio y del hormigón armado, existía el Wattle and Daub, una combinación de flexibilidad estructural y resistencia que ha perdurado más de 700 años. No se trataba de una técnica primitiva, era una obra maestra de ingeniería de materiales naturales.
El wattle consistía en un entramado tejido de ramas flexibles, como avellano, roble o sauce, entrelazadas como una malla de refuerzo. Esta red flexible permitía que las paredes se movieran ligeramente durante tormentas o incluso terremotos, sin agrietarse ni colapsar. El daub era una mezcla de arcilla, arena, estiércol animal y fibras naturales como paja o pelo. Esta masa no se aplicaba superficialmente, se introducía dentro del entramado, formando un compuesto estructural de alto rendimiento. La arcilla aportaba masa y aislamiento, las fibras, resistencia a la tracción y durabilidad. Los ejemplos más elaborados tenían hasta 3 capas, una de adherencia, una de aislamiento y una externa tratada con cal para impermeabilidad y resistencia a microbios. Estas paredes absorbían impactos de escombros sin romperse, amortiguaban el sonido de los vientos y regulaban la humedad interna, algo que pocas construcciones modernas logran sin tecnología avanzada. Pero lo más impresionante era su capacidad de reparación. Cuando se dañaban por tormentas, podían restaurarse con materiales naturales recogidos en los alrededores. Algunas aldeas medievales reparaban tramos enteros de muralla en cuestión de horas. Para quienes hoy necesitan costosos materiales sintéticos, esta técnica ofrece un camino más sostenible, económico y duradero. Muros que se doblan, no se rompen. Y si lo hacen, pueden repararse con tus propias manos. Método número 4. Ingeniería de paja. El sistema de techo hidrofóbico. La imagen de un techo de paja suele evocar pobreza o rusticidad, pero esto no podría estar más lejos de la verdad cuando hablamos de techos medievales bien construidos. Lejos de ser una solución primitiva, los techos de paja eran verdaderas hazañas de ingeniería con propiedades que incluso los techos modernos aún no logran igualar sin recurrir a materiales sintéticos. Todo comenzaba con la selección minuciosa del material. No servía cualquier paja. Los techadores medievales utilizaban caña de agua, paja de trigo o incluso paja de arroz, dependiendo del clima local. Cada tipo tenía cualidades diferentes: resistencia al moho, flexibilidad, contenido de sílice o capacidad de aislamiento. La colocación era una ciencia en sí misma. Los haces de paja eran posicionados en ángulos específicos para maximizar el drenaje del agua de lluvia y minimizar la resistencia al viento. Estos no eran montones sueltos, estaban cosidos entre sí con patrones complejos que distribuían la presión del viento por todo el techo. Algunas técnicas incluían múltiples capas, una capa exterior densa que rechazaba la intemperie y otra interior más esponjosa para mantener el calor. Durante lluvias torrenciales, el agua simplemente corría por la superficie, y gracias al contenido natural de sílice en la caña, esa superficie se volvía hidrofóbica con el tiempo, mejorando su eficacia tras cada tormenta. ¿Y el viento? A diferencia de los techos modernos que pueden volarse por tener superficies grandes y rígidas, la paja tiene una ventaja: es liviana, flexible y aerodinámica. En vez de ofrecer resistencia, se adaptaba al flujo del viento. Además, los bordes estaban cuidadosamente sellados con técnicas de costura para evitar que el viento se colara por debajo. Algunas versiones avanzadas incluso incluían helechos o plantas con propiedades antifúngicas entre las capas de paja para prevenir la pudrición. Otras incorporaban canales internos de ventilación para evitar condensación. Pero el verdadero milagro era la durabilidad. Un techo de paja bien construido podía durar entre 40 y 60 años con mantenimiento mínimo, más tiempo que muchas cubiertas de asfalto modernas. Y lo hacía sin una sola gota de plástico ni un clavo de metal. Solo diseño, materiales naturales y conocimiento ancestral. Para quienes hoy reemplazan techos cada década por culpa del clima, esta técnica medieval ofrece una alternativa sorprendentemente moderna. Método número 5. Construcción en piedra seca, la barrera de autocuración. Imagina una estructura sin cemento, sin adhesivos, sin refuerzos de acero, que no solo resiste terremotos, tormentas e inundaciones, sino que literalmente se reacomoda sola tras ser golpeada. Así funcionaban las construcciones medievales en piedra seca. La clave no era la rigidez, sino la flexibilidad inteligente. En lugar de resistir los movimientos del suelo o la presión del agua como hacen las estructuras modernas, hasta que colapsan, los muros de piedra seca se movían ligeramente, se deformaban y luego se reajustaban a su posición original, como si tuvieran memoria estructural. Cada piedra se elegía con precisión quirúrgica. Se valoraba no solo su tamaño, sino también su fricción, su forma natural y su resistencia a los elementos. No había mortero que uniera las piedras, solo gravedad, presión y una lógica interna que convertía el muro en un sistema interconectado. Durante una tormenta, el agua fluía entre las pequeñas rendijas sin erosionar la estructura.
En climas fríos, el hielo se expandía sin agrietar las piedras, ya que éstas podían desplazarse apenas unos milímetros para absorber la presión. Al cesar la fuerza externa, el peso y el diseño hacían que las piezas volvieran a su sitio. Autocuración estructural. Las estructuras más avanzadas incorporaban sistemas de drenaje internos. Algunas usaban piedras de distintos tamaños, colocadas estratégicamente para que el agua se filtrara sin presión ni acumulación. Una especie de riñón estructural, siglos antes de que existiera el drenaje francés o las bombas de achique. El resultado: muros, puentes y cimientos que han sobrevivido más de 500 años, muchos de ellos todavía en uso, aún cumpliendo su función después de haber soportado miles de ciclos de congelación, lluvias torrenciales y hasta terremotos. En contraste, los cimientos modernos de concreto pueden agrietarse tras unos pocos años por el cambio térmico o por simples desplazamientos del suelo. En este sentido, los constructores medievales no fueron menos avanzados, solo tenían otra filosofía: no luchar contra la naturaleza, sino trabajar con ella. Método número 6. Endurecimiento por humo. El escudo invisible. Antes de los conservantes industriales, antes de las pinturas impermeables y los barnices sintéticos, los constructores medievales ya habían desarrollado una forma de transformar madera común en un material casi indestructible, usando solo humo. El endurecimiento por humo no era simplemente dejar secar la madera cerca de una fogata, era un proceso meticuloso. Se seleccionaba madera verde, recién cortada, y se colocaba en ambientes cerrados, donde se exponía durante semanas o meses al humo de maderas específicas. La magia estaba en la química. El humo de pino, por ejemplo, contenía compuestos resinosos que se impregnaban en la superficie de la madera, sellando los poros y creando una barrera natural contra la humedad. El humo de roble endurecía la superficie, aumentaba su resistencia y alejaba a los insectos. Algunas regiones añadían minerales o plantas aromáticas al fuego, generando partículas que impregnaban la madera con propiedades antifúngicas, antibacterianas o repelentes de agua. Un auténtico tratamiento químico sin laboratorio. El resultado era madera que no solo resistía mejor las tormentas, sino que incluso mejoraba con cada exposición. Con el paso del tiempo, la superficie se volvía más densa, más impermeable. En algunos casos, la madera se oscurecía al contacto con la lluvia, creando una capa aún más protectora. ¿Y el comportamiento durante una tormenta? Impresionante. Estas maderas no se hinchaban con la humedad, no se torcían, no se agrietaban, no se pudrían. Absorbían agua superficial sin permitir que penetrara profundamente, y al secarse lo hacían de forma uniforme y rápida, sin deformaciones. Lo más impactante era la vida útil. Maderas tratadas con humo han sido halladas en estructuras de más de 600 años, todavía funcionales, mientras que muchas casas modernas tienen que reemplazar vigas o marcos cada 15 o 20 años. Sin químicos, sin maquinaria, solo fuego, humo y sabiduría ancestral. Este proceso no solo prolongaba la vida útil de la madera, también la convertía en un material que, literalmente, se fortalecía con cada tormenta. Una paradoja que deja en evidencia nuestra dependencia moderna de soluciones desechables. La madera que respira, resiste y se adapta. Y todo gracias al humo. Método número 7. Redes de ventilación pasiva. El gestor aéreo invisible. En la era de los aires acondicionados, extractores y sistemas HVAC, nos cuesta imaginar que en algún momento existieron construcciones capaces de regular el flujo de aire sin electricidad, sin motores y sin controles automáticos. Pero los constructores medievales lo lograron, y lo hicieron con una precisión que todavía sorprende a los ingenieros modernos. La ventilación pasiva no consistía en simples agujeros en el techo para que el aire saliera. Era un sistema estratégico de entradas y salidas de aire, cámaras ocultas y canales estructurales diseñados a partir de una comprensión profunda de la física y los patrones del viento. Todo comenzaba antes de colocar la primera piedra. Los constructores analizaban la dirección de los vientos predominantes, la ubicación del sol y las condiciones estacionales del lugar. Con esa información, diseñaban aberturas en lugares específicos que canalizaran el aire frío desde abajo y permitieran la salida del aire caliente desde arriba. Algunas estructuras incluían torres de ventilación que creaban un efecto chimenea. El aire caliente subía, generando una succión que atraía aire fresco desde el exterior. Otras incorporaban estrechamientos en los canales de aire que aceleraban el flujo según el principio de Bernoulli, exactamente como funciona un avión moderno. Durante tormentas, este sistema no solo permitía mantener una temperatura estable en el interior, sino que además protegía la estructura.
En las casas modernas, cuando el viento genera presión sobre las paredes y el techo, el desequilibrio de presión interna puede hacer que literalmente el techo se levante. Pero en los edificios medievales, la ventilación pasiva igualaba automáticamente las presiones, reduciendo el riesgo de daños estructurales. En épocas húmedas, estas redes evitaban la condensación y la acumulación de moho. En épocas secas, algunas incluso incorporaban fuentes internas de agua que ayudaban a humidificar el aire. Otras incluían elementos vegetales que filtraban el aire y lo purificaban. Y lo más impresionante, funcionaban siempre, sin mantenimiento eléctrico, sin recambios, sin necesidad de intervención humana. Durante tormentas seguían operativas, durante apagones no se detenían. El aire circulaba, se renovaba y mantenía el ambiente interior habitable. Para las personas modernas que dependen de ventiladores eléctricos o aires acondicionados y que sufren cuando se corta la luz durante un temporal, este sistema representa una solución radical, aire fresco garantizado incluso en medio de la tormenta más brutal, y todo solo con diseño arquitectónico inteligente. La sabiduría olvidada. Podríamos pensar que estos 7 métodos eran fruto de la necesidad, que los constructores medievales hacían lo que podían con lo que tenían. Pero estaríamos equivocados, no eran soluciones improvisadas. Eran sistemas cuidadosamente diseñados que entendían la naturaleza, los materiales y el tiempo mejor de lo que lo hacemos hoy. Las casas modernas están diseñadas para la eficiencia mientras todo funcione correctamente. Pero cuando una tormenta corta la electricidad, rompe un techo o inunda un sótano, esa supuesta eficiencia se desvanece. En cambio, las técnicas medievales no dependían de recursos externos. Su fuerza residía en su integración con el entorno y su durabilidad a largo plazo. Cada uno de estos 7 métodos, la construcción de Marco Crux, la integración del césped, el wattle and daub, la ingeniería de paja, la piedra seca, el endurecimiento por humo y la ventilación pasiva, tenía un principio en común: respetar las fuerzas de la naturaleza en lugar de enfrentarlas. En vez de crear muros para detener al viento, lo dejaban pasar. En vez de aislarse de la humedad con plásticos, usaban materiales que respiraban con ella. En vez de crear sistemas complejos para ventilar, aprovechaban la física básica y en lugar de hacer casas que se deterioran con el tiempo, construían refugios que se fortalecían con cada estación. Las estructuras modernas, por el contrario, han priorizado la comodidad a corto plazo y los materiales económicos. Hemos olvidado que la verdadera resistencia no está en lo artificial, sino en lo que sabe adaptarse, en lo que tiene memoria, en lo que evoluciona con el entorno. Y quizás eso sea lo más preocupante. No solo hemos perdido las técnicas, hemos perdido la mentalidad. Creemos que lo nuevo siempre es mejor, que la tecnología puede resolverlo todo, que si algo falla, simplemente se reemplaza. Pero en un mundo donde el clima se vuelve cada vez más extremo, esas creencias empiezan a costarnos caro. Cuando un huracán arranca techos recién puestos, cuando una tormenta deja sin luz a millones, cuando una simple lluvia inunda un barrio entero, nos damos cuenta de que hemos construido sobre la ilusión de control. Y tal vez, solo tal vez, ha llegado la hora de volver a mirar hacia atrás. Porque estos métodos no son solo historia, son planos, son advertencias, son guías para construir un futuro más fuerte, más resiliente y más sabio. Un futuro donde las casas no solo brillen con eficiencia durante los días soleados, sino que resistan, se adapten y sobrevivan cuando llegue la tormenta.